¿Por qué el manga le ganó al cómic? Cuidado, ¿eh? Puede ser un vídeo un poco polémico, ¿no? Aunque creo que se dirán factores. En recientes años Por fuera cierto, Esteban, si se te acaban las ideas, hay un fanfic que conocí hace tiempo de yoyos. ¿Cuál es? Hice hace años un vídeo, bueno, hace mucho tiempo un vídeo que era del fanfic de Yotaro con Kakyoin que tienen un hijo, que nace de un huevo. No sé si lo conocerás, igual es ese. del gusto subjetivo, es Black Clover es mejor que Kimetsu y Jujutsu Kaisen. No lo sé. Es que no he visto Black Clover. Vi el principio, pero no me llamo mucho. claro que el manga sobrepasó por mucho la mente de cómics globalmente. Lo interesante es que no solo lo hizo en Asia, donde era obvio que le Sí. ganara al cómic norteamericano. No, también en Estados Unidos el manga se comía el mercado. El manga es una locura, es un El fenómeno. 100% de cómics o narrativa gráfica que se vende en Estados Unidos en 2021, el manga representó el 76% de todo ese material vendido. Bueno, sigue siendo poquito, ¿eh? En comparación, ¿Por qué poco más de la mitad. el manga ha superado al cómic de manera tan sorprendente? La respuesta en realidad es más compleja de lo que muchos creen, pero es sumamente interesante. Yo, mira, os voy a decir por qué creo que el manga supera al cómic. Aparte de porque hay más variedad de manga, que el cómic casi siempre son los mismos personajes, sobre todo los de Marvel y DC. También es que los mangas tienen principio y final. Los cómics no tienen final. El cómic, por ejemplo, del más famoso, el de Amazing Spider-Man, se lleva publicando desde los años 60 y aún continúa. Y lo van reseteando y claro, eso lo va enmierdificando un poco, ¿no? Pero luego está como el Ultimate Spider-Man, que es muy bueno, porque tiene principio y final. Yo creo que esa es la clave del éxito del manga y de por qué está barriendo, está haciéndole los del gas al cómic. Pero antes queremos agradecer a Temu por patrocinar este video. Amigos, les habla su amistoso vecino Mr. X. ¿Terminaste el manga de Samurai Deeper Kyo? No sé cuál es ese, ¿eh? 300 capítulos. Pues le echaré un ojo, ¿eh? Le echaré un ojo. Oigan, quería enseñarles Kakyoin en que los dos son babosas. ¿Qué cojones, en serio? Guau, pues ese no lo conocía, ¿eh? las cosas de Marvel que me compré en One Piece Temu. y Dragon Si Ball. ustedes son fans de cosas de Marvel y una infinidad de Lo siento, me voy a saltar la promo. ¿Sabéis que en España es ilegal ver la promo de las reacciones? Porque tendría que poner yo en mi propio vídeo que estoy haciendo promo. porque Que esto no lo sabía. aunque vamos a hablar de muchas Que no me quejo, Para una ley que me beneficia, diferencias entre ambos, tenemos que pensar en el manga y el cómic como un medio en común. Es hay algo así pocos como cómics que tienen final. Bueno, los cómics, porque cuando pensamos en cómic, pensamos en cómics de Estados Unidos, sobre todo de Marvel y DC. Pero en Europa también hay mucho cómic, sobre todo en Francia, hay muchísimo. Y el cómic europeo sí que suele tener final, suelen ser autoconclusivos. Y en Estados Unidos también hay cómics de un solo tomo o cosas así también. decir Lo que pasa que, claro, la mayoría son las series de Marvel y DC. música oriental u occidental. Claro que tienen sus diferencias, pero a final de cuentas siguen siendo música. Dicho eso, podemos empezar a hablar de las diferencias de cada uno. La narrativa visual quizá está más añadida a la historia de Japón, ya que el Sí. origen del manga podemos rastrearlo a los También el manga tienen que esforzarse más en hacer los dibujos porque no tienen color, están en blanco y negro. Tienen que esforzarse más en que se entienda mejor sin la ayuda del color, ¿sabes? rollos Que eso en Estados Unidos es verdad que el dibujo muchas veces es un poco marronero. de pintura o emakimonos, que son esas clases Super López y Mortadelo y Filemón, ya ves. ¿Y cómo se llamaba el otro tío? El que era como la que se avecina cómic, tío. Era la Rue del Percebe, ¿no? Que estaba al final de los de Mortadelo y Filemón, ese también era español. pinturas de Japón que todos Español solo hacemos comedia o cosas guarras. No hay punto medio en hemos visto España. que datan del siglo XII. Y bueno, la idea de ilustrar imágenes que cuenten una historia o reflejen un momento, podríamos estirarlo hasta las pinturas rupestres, pero no nos vayamos Samurai Deeper Kyo trata de un cazarrecompensas que quiere saber quién mató a su hermano y en su camino conoce a un samurái llamado Kyo Ojos del Ogro. tan Es como Kagurabachi un poco, ¿no? allá. En Kagurabachi bien hecho. Japón específicamente nunca se perdió esa tradición de imprimir ciertos momentos en papel de una manera narrativa. En Europa, esta idea de plasmar momentos se transformó más en lo que conocemos hoy Invencible sí tuvo final, sí que es verdad. como pinturas. Y el de... Bueno, es que el otro también, el de The Voice. Pero es que ese es una mierda. Ese, mira, ese es de los casos que aunque tenga final es un poco mierda. The Voice. Qué malo es. Qué favor le ha hecho la serie al cómic de The Voice, Perdió un poco esa narrativa visual de representar una estampa de un momento o situación. O comedia a con través de cosas una guarras. narrativa. Es verdad. Pasando Buenas fame, ¿qué por tal? los siglos XVIII y XIX hubo más ejemplos de este tipo de protomangas, pero digamos que el manga Protomangas, como sí. lo Eran conocemos como una... Yo, cuando fui a Japón, vi el primer manga, ¿no? Que decían... Bueno, en el museo decían que era el primer manga eso. Que era una tira... Que era como un pergamino raro, larguísimo,
que dibujaba como unas ranas. Y ese era el primer manga, se supone. Era como unas ranas haciendo cosas y era un pergamino, pero que se leía en horizontal en vez de en vertical. Hoy podemos rastrearlo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial con mangas como Astro Boy y Sasai-san. Y digo, si hace falta una breve explicación histórica, digamos que en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un gobierno genocida hiperviolento, donde esta imagen de los japoneses kawaii no existía para nada. En Este es el efecto de la bomba atómica, cambio, era un imperio Bueno, de las dos bombas con ideas atómicas. autoritarias. Pero tras el fin de la guerra y la caída de las bombas nucleares, digamos que las cosas cambiaron bastante. Por un lado, Japón se convirtió en una democracia y se centraron en ser un país pacifista que buscaba Sí. reconstruirse tras los estragos de la guerra. Así se abrieron Bueno, pacifista a la fuerza, también te digo. a las culturas occidentales, las Gracias a esas bombas atómicas ahora existe un Musume, ¿eh? Qué loco. ¿En qué mundo vivimos? cuales mezclaron con la suya, Gracias a esas bombas atómicas ahora existe el fanfic de Yotaro Caballo por Kakyoin. dando vida a una No sé si gracias o por culpa de... No sé si fueron buenos o malas, ¿eh? nueva era para el manga, No, fueron malas, fueron malas. el cual perdió un poco el vestigio de la Nada bueno, todo mierda. Gracias a esas bombas existe Tokyo Revengers. Nada, todo mierda. antiguo periodo Edo y se volvió mucho más colorido. Lo interesante es que muy pronto tanto Astro Boy como Sasai-san fueron adaptados a animación. Con esto vamos a ver que Tío, Sasae-san, este es como los Simpsons de Japón, que lo dan todos los domingos. desde un inicio Y ahí el domingo tienen como el síndrome de Sasae-san, se llama, que es como la depresión de que al día siguiente tienen que ir a trabajar. el manga moderno tuvo mucho apoyo para Pero su lleva años, ¿eh? Lleva muchísimo tiempo. Más que One Piece, más que Doraemon. Lleva muchísimo tiempo en emisión. popularización en la animación. Astro Boy, y tío. otro gran acierto que tuvieron es que pronto surgieron el shonen y el shoujo. Actualmente quizá el Tech Knight, ese era como el Iron Man turbio, ¿no? más conocido sea el shonen, que es el tipo de historias que originalmente fueron pensadas para un público joven y masculino, del que hoy tenemos ejemplos como Dragon Ball o One Piece. Pero otro tipo de Dos manga GOATs, importante es Dragon el Ball y shoujo, One el Piece. cual surgió a la par. Estas eran historias creadas por y para mujeres jóvenes. El Con esto shoujo. podemos ver que el manga se diversificó rápido en subdivisiones para satisfacer públicos específicos. Por otro lado, el cómic estaba teniendo su propio desarrollo. Por su lado, la novela gráfica que dio vida Tintín era muy bueno. Pero Tintín hay cada cosa que ha envejecido más mal, Cómic. tío. ¿Habéis visto el de Tintín en el Congo? Es el cómic más racista que he leído en mi vida. norteamericano Pero es racista, pero involuntario, porque en esa época era normal eso. viene de Europa, pero la gran diferencia es que gran parte Es que de lo Tintín heredó creo que se escribió poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue la caricatura cómica que se veía en periódicos o la tira cómica que evolucionó para convertirse en los comic book que se popularizaron cómica, a es inicios verdad. del siglo XX con publicaciones como Famous Funnies. La gran diferencia con el manga es que el cómic norteamericano tuvo mucho más impulso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que Sí. antes de esta guerra es donde se vendían cómics como pan caliente. Simplemente Superman o Shazam llegaron a vender millones de copias por ejemplar. Sin embargo, cuando acabó la guerra, la venta de cómics se desplomó totalmente. Esto es irónico porque el manga llegó La película de Tintín, ¿a cuál te refieres? La que salió hace años, la que era en 3D, sí la vi. a su pico La vi en clase, de hecho, en el colegio. justo cuando los cómics norteamericanos estaban por desaparecer. Ahora los géneros anime son sugerencias solo. Claro. Bueno, sí, pero es que shonen y shoujo no son géneros, son demografías. Y dentro del shonen y el shoujo hay subgéneros, ¿no? Los cómics recuperarían cierta fama, pero muchos dirían que jamás llegó al nivel. Dios, mira de esto, tío. Estaban por desaparecer. Claro, los cómics recuperarían Este es la pedazo de racistada. El Capitán América, este se supone que está pegando a un japonés. cierta fama. Espera, pero mierda. Joder, lo he perdido. A ver que lo ponga otra vez. Se supone que está pegando cómics a un japonés. norteamericanos estaban por desaparecer. Mira qué los cara le cómics ponen. recuperarían Que parece un puto vampiro. Le ponen los colmillos estos. Y los ojos estos así, la cara así. Pero es que a los japoneses en Estados Unidos los dibujaban así. Eran muy racistas con los japoneses. cierta fama, pero Bueno, tenían como campos de concentración para japoneses, creo. En California y sitios así. muchos dirían que jamás llegó al nivel de popularidad que tuvo antes de la guerra. La diferencia importante que surgió a través de este punto de inflexión es que mientras en Japón la cultura popular con cosas como el manga Vemos y la todo, animación sí. estaban teniendo Parece un una babuino, mayoría de total. la inocencia infantil Doraemon, que siempre crack. en estos medios, en Estados Unidos se diferenció de gran manera el entretenimiento que era para adultos o para niños. No había manera que un adulto leyera un cómic o viera una cinta animada. Ahora no es que en Ya Japón ves. de la nada los adultos Ahora son solo los adultos los que leen cómic de Superman. leyeran mangas Los Snyder Tarts. si vieran anime. Originalmente Bueno, no, el público mentira. Justo los Snyder Tarts no leen cómics de Superman. de Por eso piensan lo que piensan. estos medios eran niños y niñas, pero los cuales nacieron en un periodo de paz y estabilidad, con el cual crecieron a ser Sí, lectores estaban en guerra, sí. de manga y espectadores A ver, tiene sentido, ¿no? Que sean así de... Aunque la gente que vivía ahí no tiene culpa de nada, pero bueno. de shows de anime.
O sea, los inmigrantes japoneses que había en Estados Unidos. Pero ya como adultos. Mientras que en Estados Unidos los niños que leyeron cómics se encontraron con la guerra y abandonaron esos medios para pasar a otra cosa. Y aunque hubo niños que luego ¿Hay un cómic de Superman donde manda japoneses a un campo de concentración de esos, de verdad? ¿En serio? Joder. crecieron con los Menos mal que Superman era el héroe de los oprimidos, cómics de Marvel como los Cuatro Fantásticos, el medio de los cómics tenía el estigma de ser exclusivamente para niños. A partir de cierta edad, no era bien visto seguir con este tipo de cuentitos. Esto no Y ahora tampoco. Está bien visto. significó la muerte Bueno, dejó de estar mal visto cuando empezó el UCM. Cuando se hizo muy popular las películas de Marvel, es cuando empezó a estar bien visto ver cómics, o sea, leer cómics. de los cómics o la Pero joder, cuando yo era un niño y la gente mayor leía cómics, estaba más mal visto eso. animación en Y leer manga ni te cuento. Estados Unidos. Leer manga, cuando yo iba al instituto, estaba mal visto. Y eso que la demografía del manga shonen es justamente esa edad. Pero hasta el día de hoy sigue habiendo una gran resistencia social a ver estos medios como algo que un adulto podría disfrutar, cosa que obviamente se ha heredado a Latinoamérica, mientras en Japón estos medios tuvieron un auge en la población Superboy. general, impulsados por niños que se Los convirtieron Snyder en adultos que Los Snyder leen. No leen. normalizaron Ese es su problema. el leer Que no mangas leen. y ver anime, convirtiéndolo en una tradición y una parte importante de Pre-Golden la Age. cultura general en Japón. Dejó de ser un nicho y pasó a ser una normalidad. Sí, que el Mr. Fantástico pegaba a la mujer invisible, ¿no? O algo así también. Había cada locura. Esta situación No era solo de DC, en Marvel también. hay que aclarar es diferente en Europa, ya que particularmente el cómic siguió evolucionando por su propio lado, pareciéndose más a lo que ocurrió en El Japón. de Asterix es muy icónico, tío. Pero creo que nunca he leído un cómic de Asterix, ¿eh? O habré leído uno en toda mi vida. Subdivisiones que tocaban Es que a mí me gustaban los de Tintín y los de Mortadelo y Filemón. la, Bueno, y los de los Simpson, que había cómics de los Simpson, que yo los leía, esos también. la comedia como Asterix, Tintín, hasta obras más sofisticadas como el Incal. Así como su cine, Europa ha destinado recursos y talento a hacer que su narrativa gráfica sea tan variada como la japonesa, yendo de la comedia hasta los conceptos elevados. Sí, Y no el cómic europeo, de verdad, os lo recomiendo, ¿eh? Es muy bueno. estancándose tanto. No lo digo porque yo sea europeo y sea algo así patriota raro, porque casi todo es de Francia, el cómic europeo. Como El cómic europeo bueno, me refiero, ¿eh? De verdad que merece la pena, que le echéis un ojo. los estadounidenses en el asunto de los superhéroes, porque por otro lado Estados Unidos y el cómic se vieron monopolizados por los superhéroes tanto en Marvel como DC Comics. Todo este rollo es muy importante para ver los precedentes que hicieron que el manga se fortaleciera. ¿Te gusta My Dress Up Darling? Pues sí, bueno, sí. Me gusta. No me encanta tampoco, pero me gusta. Me leí el manga, ¿eh? Las temporadas de anime no me las estoy viendo. Me vi la primera temporada y luego me leí el manga. Y cuando me dio el manga no me suelo ver luego el anime, la verdad. Como ya sé lo que pasa. Y el A no ser que sea como Steel Ball Run que va a salir, que ese anime sí que lo voy a ver 100%. Cuando me leo el manga no me suelo ver el anime luego. cómic norteamericano Pero sé lo que pasa, ¿eh? se comenzara a Sé el pedazo de spoiler que hay. ¿Cuándo saldrá? En 2 temporadas, lo más seguro. Hay un spoiler, chaval. Hay un spoiler que luego acabó en nada, pero igualmente es un spoiler. Ahora bien, tenemos que entrar al Quien lo haya leído sabe de qué hablo. debate con el asunto de los superhéroes, que es la razón por la que muchos consideran Y todos sabemos que Asturiano odia a Francia. A ver, soy español. el cómic O sea, lo raro sería que no lo hiciese. norteamericano se quedó atrás en contra del manga. Y es que el cómic gringo tiene a Batman, a Superman, a Spider-Man, a los Avengers y todos parecen estar metidos en una historia cíclica que se repite sin fin. Sí, Con pero el manga tiene a Goku que le gana a todos. miles y miles de cómics que parecen Tiene a Son Goku que les gana a todos a la vez. imposibles de abarcar. ¿Dónde empiezo a leer Batman? ¿En el número 1 o en el número 300 o en el número 1000? ¿Quién chingado sabe? Solo el pendejo de Mr. X se sabe ese lore. En cambio, los mangas japoneses parecen tener claramente un principio Excepto a Polnareff, la versión francés de Astronautas sin complejos y cómics franceses. La versión francés de Astronautas sin complejos, ¿eh? y un final. Esto es Deep Lore, ¿eh? Del canal. Y hay El canal francés que tiene como 3 vídeos. temas muchos más variados en sus páginas. Aunque la Que realidad nació es un poco por más una broma de un vídeo de hace como 1 año o 2. compleja que ese argumento. En Estados Unidos hay editoriales como Image, Boom Comics o Dark Horse que imprimen cada mes Ah, el que le pegaba a la mujer era Hank Pym. Ah, vale, sí, a la avispa. Es verdad, es verdad. historias fuera del género Es que como los dibujos eran todos iguales. de los superhéroes, con historias que tienen un inicio y un final claro. Pero la cosa es que no son los cómics más populares en venta. Y sorpresa, el argumento de que el manga es muy diferente al cómic se caen con el asunto Dragon del shonen, Ball.
son el tipo de Mira, historias más este es Detective Conan. populares en el manga, que básicamente son el mismo concepto que los Shokugeki cómics no de Souma. superhéroes. En realidad, las historias más populares siguen siendo Ese es monotemáticas Baki, en ambos lados, y aunque creo. ni los superhéroes ni el shonen son un género per se, ya todos lo entienden como uno. Porque sí, Demon Slayer podrá ser diferente a One Piece o a Dragon Ball, pero son el mismo modelo de historia de un personaje que se enfrenta a otros en busca de superación, teniendo varios power-ups a lo largo de la historia. Con Sí que esto es verdad que el shonen está un poco estancado, ¿eh? hay que dejar claro Pero ni de cerca está tan estancado como el cómic americano. Ni de que broma. tanto el manga como el cómic tienen su punto mayor de venta en historia Y a mí me gusta el cómic, de superhéroes este americano, también me gusta mucho. repetitiva. Pero claro, ya es muy repetitivo. Me gusta sobre todo leer historias de universos paralelos. Como por ejemplo el universo Ultimate o el universo Absolute. Son muy buenos. ¿Por qué no me Pero la línea principal, la verdad es que no. La seguía en su día, pero ya no. van a decir que Dragon Ball no ha sido casi tan exprimido como un personaje de los cómics Dragon Ball Daima, tío. gringos? ¿Cómo, cómo quiero borrar Dragon Ball Daima de mi mente, de verdad? Lo peor es que me gustó Daima. Hasta que... Me gustó, pero era por síndrome de Estocolmo, ¿eh? Centrarnos en comparar las Es que... lo que pasó con Daima, tío. narrativas De verdad que... Cagarse todo el puto canon de Super. Se cagaron en él y luego se miraron encima. de las series más populares, por ahora podría ser insuficiente para explicar el por qué se venden más mangas que cómics. Y algo Lees cómics cada 300 años. Yo también, ¿eh? que muchos omiten es el cómo se hacen y Leo mucho más manga que cómic. cómo se distribuyen estos. Si quieren luego Ah, es podemos normal, tengo un canal de anime. O sea, tengo que leer más manga que cómic por narices. regresar al asunto de la temática, tono y todo eso. Pero algo importante es que el manga tiene una manera de producción que se está comiendo al cómic. Primero, el cómic Detective Conan no tiene final, no. Ese sigue en emisión todavía. O sea, lo siguen publicando. norteamericano tiene varios pasos más que ralentizan su nivel de producción. En general tiene 6 procesos de base: la escritura de guión, el dibujo a lápices, el entintado, el coloreo y las letras, con lo cual normalmente se Sí, puede producir y cada uno de esos trabajos los hace una persona diferente. un cómic completo de 24 Por eso, los cómics americanos suelen ser mensuales y los mangas suelen ser semanales. páginas en alrededor de un mes. El manga tiene un proceso similar, pero hace dos cosas para Lo que pasa es que los mangakas se matan a trabajar, pero muchísimo más que los de los cómics, vamos. sacarlos más rápido. Una es que la mayoría Es un trabajo súper esclavo dibujar manga. no tiene color. Y dos, Y te jode la salud que no veas. Bueno, mirad a Togashi de Hunter x Hunter, por ejemplo. De ser mangaka. Bueno, y lo que le pasó al pobre Miura. Que, de verdad. número de A mí, la verdad, no me molestaría que los mangas fuesen mensuales. Bueno, ya hay muchos que lo son, ¿no? Pero, Página- o quincenales, ¿sabes? Cada 2 semanas. de 24 Es que es un ritmo de trabajo muy insano, ¿eh? a 17 El que o se pegan los 19. Además, mangakas, en Japón qué pasa locura. mucho más que en Estados Unidos, que el creador del manga es el propio guionista y dibujante. Lo Sobre cual explotación nivel Dios. Bueno, sobre explotación nivel Japón, ¿no? O sea, igual que ellos están sobreexplotados, todos los putos trabajos ahí casi están igual. proceso creativo aún más. Pero fuera de eso, hay algo que no cuadra en casos como el de One Piece, donde su creador Oda. Eiichiro Oda ha estrenado en un mes de 68 hasta 76 páginas. Aunque es cierto que tiene asistentes para completar su También Oda trabaja, o sea, se lo ha ganado, ¿eh? Porque lleva muchos años trabajando semanalmente. Pero se toman muchos descansos Oda. Que me parece bien, ¿eh? trabajo. Pero justo me parece... Es que Oda es un ejemplo muy, muy específico. Porque solo Oda se puede permitir tomarse tantas vacaciones. Este nivel de producción es Porque sabe... Es que claro, tiene la gallina de los Juegos de Horas de la Shonen Jump, la está dibujando él. Que es One Piece. impresionante. Porque Dragon Ball está en el limbo. Pero One Piece sigue. Se toma descansos y a tomar por culo. Los estadounidenses han Pero los mangakas que igual no son top 3 de la Shonen Jump, que igual están en el top 20, esos sí que se tienen que matar a trabajar. intentado competir no solo contra el manga, sino en general contra todo tipo Para de que luego un día por la cara los cancelen, que es lo que suele pasar siempre. consumo digital Es muy... Tío, es muy competitivo el mundo del manga, ¿eh? actual. Y así crearon ciertas estrategias para competir. Por ejemplo, lanzando algunos títulos como Batman, ¿Por qué no o ponen a Amazing Oda cabeza de pescado? Es verdad. Spider- La foto vieja. Bueno, al menos no ha puesto la foto esa de Oda. ¿Sabes cuál, no? La que no es Oda. O sea, que dicen que es Oda, pero en realidad es otro tío. Spider-Man con 2 ejemplares al mes de mínimo 24 páginas o un poco más. En algunos casos usando a 2 o más ilustradores y además eliminando parte de los procesos como el entintado. Con Daredevil es muy ilustración bueno, digital. tío. Todo para sacar más rápido. Es que con también más es que hay páginas cómics cada muy ejemplar. buenos La mayoría americanos. de títulos parecen quedarse cortos ante la producción de los nipones. En este caso, un paso definitivamente que ayuda a los mangakas es el quitar el coloreado, el cual los norteamericanos no han querido
sacrificar por miedo a perder audiencia, pero creadores como Robert Kirkman probaron hacerlo al estilo blanco y negro, logrando sacar en tiempo récord con un mismo dibujante números de The Walking Dead bimensualmente. Otros casos parecidos a los de Ichiro Oda se dieron con ilustradores como Jack Kirby, quien podía entregar entre 80 y 120 páginas dibujadas por solo él, algo que ya nadie más ha podido lograr desde entonces. Por otro lado, algo importante es que en Japón, en muchos casos, el creador del manga tiene mucha injerencia sobre las IPs y también muchas de las regalías. Esto pasa, por ejemplo, con el propio Ichiro Oda y pasó con creadores como Akira Toriyama. Y aunque es cierto que los mangas mainstream terminan haciendo contratos con grandes editoriales para tener mayor exposición, el crédito Les a la importa el autoría de público sus japonés, eso es verdad también. Bueno, cada vez menos, ¿eh? trabajos queda de manera mucho más clara y tienen mucho mayor Bueno, sí, les importa muchísimo. importancia con la decisión de qué pasa con sus personajes. Esto es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos, donde la mayoría de A Cubo de Bliss le pasó eso, el que lo cancelaron, ¿no? El manga. Al final tenía el hombro jodido. Ah, vale. Vale. Se jodió el hombro, ¿no? Yo pensé que le iban a cancelar el manga de Bleach. creadores No, se lo cancelaron, ¿no? De hecho, y tuvo que apresurar el final por eso. son Pero no sabía lo del hombro, ¿eh? contratados por No tenía ni Marvel idea. DC para trabajar momentáneamente en un personaje o un título. Esto hace que haya un sentido de pertenencia. Extraño a y Toriyama, afiliación ya ves, tío. Toriyama... Qué locura. ¿Qué va a pasar con Dragon Ball, tío? menor, con varios creadores siendo infrapagados por su trabajo que llega a generar Yo firmaba porque no lo continúen, ¿eh? Dragon Ball. O bueno, que lo continúen. Porque la obra de Toriyama es hasta el final de Z y a tomar por culo. millones El manga este de Dragon Ball, ¿sabéis? El que es rojo. Bueno, de al menos en España es rojo el manga de Dragon Ball. dólares Super ya es su propia cosa y ya para está. la compañía. Porque si no, es que si canonizamos Super, si nos tomamos Super muy en serio, ahora que nuestro Toriyama se puede encargar la obra, ¿eh? Ha pasado mucho. Que han continuado obras de autores que no hay. No en el manga, el rollo, en diferentes medios. Y se las han acabado cargando. Por ejemplo, el que el escritor Brian Michael Bendis y la dibujante Sarah Pikeli hayan creado el personaje de Miles Morales no les trajo ninguna ganancia extra al hacerse popular el personaje, por lo que no importa que las películas, videojuegos o mercancía hayan hecho millones de dólares, ellos están fuera de ese revenue, por lo cual muchos escritores y muchos Imagínate eso, imagínate que has creado Miles Morales, que es el personaje de cómic nuevo más famoso que hay, y no te den, y no veas ni un puto duro, no veas dinero de él. Porque todos los derechos los tiene Marvel. ¡Qué locura! Un personaje que has creado tú, ¿eh? antes Y no veas nada, pero ni un dólar, ¿eh? Eso tiene que ser más jodido. ya no quieren dedicarse a hacer cómics de superhéroes, ya que nada les pertenece y tienen que ser explotados en tiempo récord. Normal. Es que te explotan. Al menos, mira, los mangakas tienen los derechos de sus obras, ¿no? Pero los de los cómics los explotan y los derechos los tiene Marvel o DC. Eso, qué puta locura es eso, ¿eh? Sin tener todos los beneficios de trabajar en esas historias. Durante el minuto que dura este O sea, el vídeo, anuncio. Mira, 40 ya minutos tardaba en salir un anuncio, la verdad. Esto que hay. Yo, bueno. Yo no tengo Todo de YouTube contenido. Premium. No soy streamer de éxito. Hacer cómics de Aquí hay humildad total. superhéroes, ya que nada les pertenece. Tercermundistas. y tienen que ser explotados en tiempo récord, sin tener ¿Viste todos Saint los Seiya? beneficios de trabajar en esas Tercermundismo absoluto. ¿Viste que Saint Seiya al fin saldrá la saga de Zeus en el manga? ¿En serio? historias. ¿Pero cuántos años han tardado? En Japón, además del sentido de Si Saint Seiya pertenencia, lo veían mis padres en la televisión. también viene la filosofía de trabajo, que ya saben que casi no es autoexplotativa. Que eran los caballeros del Realmente Zodíaco los aquí en mangakas España. se matan ilustrando cada página. Más allá del valor sentimental que pueda tener, lo hacen por una tradición propia donde los asiáticos son conocidos por ser extra exigentes en su Sí. trabajo y en sus deadlines. Esto en a pesar todo, de ¿eh? que muchos ilustradores sean mal pagados. Son exigentes en todos los ámbitos. Porque bueno, no todos son Eiichiro Oda. Hay muchos trabajadores sin renombre que ganan poco La industria independiente es el futuro, y que lo digas. y son Pero no solo del cómic, de todo. De todos los ámbitos, de todo. explotados De la música, del manga, del cómic, del cine. Todo, vamos. para De la literatura también. lograr Aunque bueno, los libros ya es un poco más mafia. el trabajo. Esto pasa casi exactamente igual en el anime, donde está documentada De YouTube también. Los que no estamos en Badabun. la explotación laboral en ¿Badabun sigue existiendo o ya varios no? estudios de animación. Todo O para murió, lograr que ¿no? ese Hace ramen tiempo. se vea jugoso. Por ejemplo, Bloomberg Qué locura. reportó que Los pobres de mapa. Pero bueno, esto ya no es cómic, esto ya es anime. un animador de anime en sus 20s puede ganar un poco menos de $13,000 al año. O Esto es una mierda. $13,000 al año no te da para nada. sea, unos $1,000. Bueno, aunque Japón es verdad que es un país muy barato, pero muy, muy, muy barato el nivel de vida en Japón.
Pero aún así es muy poco dinero, al mes, que no es nada malo si no vivieran en una de las ciudades más costosas del mundo, como Bueno, Tokio, Tokio no es tan caro, donde la renta de un departamento puede salir entre 600 a $1000. O $1000 al mes. Es que claro, es que comparado con los precios de España, es muy barato. sea, prácticamente es insostenible dedicarse a esta profesión, pero el amor y pasión por estos medios es lo que sostiene el ímpetu Lo malo de lo independiente es que no llega a todos, ya ves. de muchos Y que hay mucho gatekeeping, de lo independiente. a seguir Pero adelante. muchísimo. En este caso, en el asunto de la producción, podemos ver que es algo muy importante para que Japón lleve la delantera, porque es capaz de resumir algunos procesos como el coloreo o hacer una menor cantidad de páginas para eficientar la producción. Y por otro lado, se tiene el sueño de ser el creador de un manga exitoso que pueda llevarte muy lejos, por lo que la pasión por los proyectos personales causan un mayor impulso a la Sí. rápida Y claro, los personajes son tuyos, la historia es tuya. Como mucho tienes los cambios que te pone la editorial, pero ya está, pero la obra es tuya. En el cómic no, en el cómic estás dibujando, yo qué sé, el capítulo 1300 de Batman, ¿sabes? producción. Y que no es ni un personaje tuyo y la historia te la han escrito desde arriba, los guionistas. Y bueno, por Es que es muy diferente, tío. Normal que los de cómic estén tan desmotivados. otro lado, no menos importante, ¿A vosotros qué os gusta más, el estilo de dibujo del cómic o del manga? el asunto de la explotación laboral, que hace que todos A mí el del manga, ¿eh? Antes me gustaba más el del cómic, porque era más realista, pero con el tiempo he aprendido... Bueno, me ha ido gustando más el manga. En Estados Unidos se siguen aferrando a lanzar el cómic como un producto más completo. Bueno, es que yo antes de leer mangas, leía cómics. Yo empecé tarde a leer manga, ¿eh? Leía cómics hasta que tendría, yo qué sé... Bueno, me leía algún manga típico, el de Dragon Ball, alguna así, el de One Piece. Pero poco más, ¿eh? El de Arare también, Doctor Slump, también me lo leí. De niño. Pero yo leía sobre todo cómics. Y luego, como a los 16 o así, es cuando empecé a ver anime y leer manga. Pero que termina costando más tiempo y dinero. Además, en Estados Unidos no están dispuestos a tener ese tipo de explotación, con leyes mucho gusta más el rígidas manga, ¿no? acerca de Sí. este tipo de No leo situaciones. cómic. Y todo esto es muy importante a Bueno, considerar, pues hay cómics buenos, ¿eh? ya que actualmente un cómic de Batman o Spider-Man de alrededor de Aunque un cómic 32 también es mucho más caro que un manga. páginas cuesta $5, mientras que una revista de shonen que llega a tener en promedio hasta 20 capítulos de diferentes mangas puede llegar a La costar Shonen Jam, $10. estas son las páginas de la Shonen Jam, yo tengo una ahí. Son de las páginas... ¿Sabéis las páginas amarillas estas? Son el mismo tipo de papel. Por el tipo reciclado. de papel más barato y por la falta de color, las ediciones japonesas tienden a ser más baratas, por lo que son más accesibles para todo tipo Tú de leías libros hasta la adolescencia. Ahí te infectaste. Bueno, ahí lo tuyo ha sido un downgrade, chaval. público, sobre todo para jóvenes, que son las nuevas generaciones Yo he salido ganando, pero tú has salido perdiendo. que deben de quedarse enganchadas con estas historias. En cambio, los cómics se han convertido en un producto de nicho para una audiencia con un poder adquisitivo mayor. Esta diferencia de precios se ha extendido a otros lugares como Latinoamérica, donde con aún menor poder adquisitivo, el manga es preferido sobre el cómic. Básicamente es mucho más barato ser fan del manga que del cómic. Bueno, y tienes mucha más variedad de géneros y de historias. Centrándonos en las diferencias entre Japón y Estados Unidos, ya dijimos que hay una gran diferencia en la percepción que se Compraste una Shonen Jam del 2007 a 50 pesos. tiene a la Yo es la que tengo mía. Mira, justo la mía es el capítulo de One Piece en el que se enfrenta Shanks contra Kid, ¿no? Y la portada de la Shonen Jam que tengo yo es de hasta de Black Clover. narrativa. No sé de qué año es. De 2000... ¿De qué año era, tío? ¿2021? ¿O así? ¿2022? No me acuerdo. Me lo trajo mi profesor de japonés. Cuando fui a Japón, me la trajo él. Pero no sé qué año fue. Gráfica. Aunque en ambos hay diversidad de historias, en Estados 50 pesos, ¿cuántos son? Unidos En dólares. el cómic sigue siendo visto como un arte menor y dedicado a niños o adolescentes, a pesar de que en realidad su audiencia ya son adultos con pelos en los huevos. Mientras que en Japón se ha normalizado la lectura del manga en todo tipo de personas. Con esto se ha explotado la variedad Sí. de ofertas que hay, ya En Japón, yo veía gente leyendo manga en el tren. O sea, los típicos empresarios estos que van con traje leyéndose una revista de estas de como... Igual no era la Shonen Jump, igual era otra, ¿no? Pero o sea, con capítulos de cada serie y luego la tiraban a la basura cuando se la leían. que hay más demanda. Hay Aquí que las recompramos y las guardamos, ahí las tiran a la basura. historias fuera del shonen, mangas de drama, Porque claro, comedia para ellos son como revistas. Como las revistas que hay aquí
típicas de cuando vas al médico o cuando estás en el tren, ¿sabes? Miles de crimen Para ellos es lo mismo. y hasta géneros mucho más polémicos. La Lo normalización único que guardan son los tomos recopilatorios. del manga ha permitido que haya mucha mayor oferta. Hay más personas que lo leen. Se entiende que el shonen sigue siendo predominante, pero la penetración del medio en la cultura de Japón ha hecho que sea más popular en este país y por ende en otros. Y aquí sería importante mencionar la sinergia de los mangas con el anime, que teniendo una mayor audiencia permiten tener más recursos y oferta en cuestión de animación. Y esto es muy Sí, también es que el anime es una representación exacta de lo que pasa en el manga. importante Las adaptaciones del cómic, que son, por ejemplo, el universo de Marvel, del cine, cuentan lo que les sale de los cojones. para la Es que, claro, tienen como 60 años de historia, ¿sabes? Del personaje que coño cuentan, tío, pues se lo tienen que inventar, obviamente. pronta de las franquicias, ya que muchas Y eso a veces pesa, la verdad. Porque igual quien está escribiendo los guiones no ha leído un cómic en su vida. Y eso se nota mucho. personas se hacen En cambio, el manga es uno por uno, los paneles igual, y a veces incluso ponen cosas extra en el anime. fans del manga por haber visto el anime o viceversa, lo que permite un mercado circular que se enriquece y sigue Blue atrayendo Lock, más tío. ¿Habéis audiencia. visto que va a ser un live action de Blue Lock? Y bueno, la animación obviamente es una entrada mucho más sencilla para alguien del siglo XXI, y por la variedad y cantidad de programas y películas que hay, existe una mayor captación de fans nuevos. Mientras, el cómic, aunque tuvo su auge con películas de Marvel y DC, nunca supo convertir esos números en lectores, quizá por una diferencia cultural, pero por otro lado porque la cantidad de oferta está muy limitado al asunto de los superhéroes. Yo creo que esto es porque como el anime tiene una temporada y quieres saber lo que pasa a continuación, te lees el manga y es la misma historia y continúa desde el punto en el que acabó el anime, ¿no? Pero las películas como son inventadas, ¿qué cómic te vas a leer? Si bien Si la historia es inventada. en ambas culturas la norma parece ser los hombres mamados que se parten la madre, el anime ha adaptado una variedad más extensa de historias que en Occidente. Quien no logra captar la atención en animaciones o incluso no tienen los recursos que tienen las animaciones japonesas, Las películas del UCM hay un montón de personajes que no son fieles a los cómics, ya lo sé. Se Vale. nota muchísimo, ¿eh? endulzar Mira, Spider-Man, ¿no? Spider-Man, que es el personaje más famoso de Marvel, no se parece nada al de los cómics, pero nada. Cero, ¿eh? el ojo a los espectadores. Se parece en el diseño y punto. Pero... Y eso es el personaje más famoso que tiene Marvel. Y ni siquiera ese se parece, imagínate el resto. ¿Para qué ver una Luego está Tony Stark, por ejemplo, que lo mejoraron, ¿no? Pero... Es que... O Hulk... A Hulk se han cagado en Hulk, ¿eh? adaptación No se parece nada. cutre de algo gringo, si puedes ver una adaptación bien rica y sabrosa de algo japonés o asiático. Y se entiende que los norteamericanos no le metan en general tanto a la animación, ya que es un medio que en taquilla no ha logrado generar tanto interés en los adultos. A diferencia También es verdad que la animación en Estados Unidos es mucho más enfocada al público infantil. En Japón es más para todos los públicos. de Japón, Tú imagínate que le pones a un niño, yo qué sé, le pones Monster a un niño, ¿te imaginas? donde por ejemplo O Mushoku Tensei a un niño, yo creo que se traumatiza. puedes ir a un cine y el 90% de las cosas que están pasando ahí son anime. Con esto es claro que el manga le ha ganado al cómic. Por un Pero en los cómics es verdad, es como un dictador raro, ¿no? Es verdad. Y bueno, y en el UCM es un payaso. lado por razones circunstanciales y por otro lado por una falta de adaptabilidad en las empresas en Occidente. Pero con todo esto no quiere decir que el manga o el anime sean narrativamente... o ¿Nunca te gustó el anime de la liga? ¿Qué anime de la liga? Hay un anime de la liga, pero la liga te refieres a la de fútbol de España. siempre superiores o estén exentos de problemas o vicios. Por ejemplo, el asunto de que el cómic de superhéroes es repetitivo me parece muy chistoso viniendo de fans de Dragon Ball. O sea, me gustan los dos, pero muchas veces los fans del manga o el anime son incapaces de ver los propios vicios de su medio. Por ejemplo, la obvia cantidad de sexismo que hay en algunas historias. Al anime se le perdonan los chistes homofóbicos, racistas o sexistas solo Momento Cucardo, momento Cuca. porque vienen de Japón. Como que existe una barrera de, nah, es que esos güeyes están locos, hay que darles chance. Porque, ¿Nenazo? bueno, también hay que decir que hay subgéneros bien enfermos del anime o el manga, donde por ejemplo tienen protagonistas menores de edad haciendo cosas de adultos. Mientras tanto, el anime es muy machista, no sé qué. Mientras tanto, Hank Pym, el hombre hormiga, dándole una paliza a la avispa, a su Ponerlo mujer. en términos Mientras tanto, es que claro, te digo, ahí en todas partes. chistosos, cosa que han puesto enormes debates sobre hasta dónde un creador puede llevar sus fetiches a un medio, pero donde sí Es que esto, claro, cabrón, esto ya es otra cosa. podemos También hay cómics para adultos, triple X, americanos. darle varios puntos al anime o al manga, es que se adentran a narrar visualmente algunos conceptos de manera más arriesgada que los ¿Turista? occidentales. A veces justo Sí, es típico
queja de turista, ¿eh? Esto porque no hay esta idea tan fuerte de cancelación o de lo políticamente correcto. Pero por otro lado, es justo porque ven a estos medios simplemente como medios y no como limitantes. Las historias no se vuelven siempre obvias o censuran conceptos severos como El la manga de Epstein. muerte o la violencia. Mushoku Epstein, ¿no? Recuerdan que los niños no son estúpidos y que no todo lo que sea ilustrado tiene que ser ¿9,5? ¿Tacopi? ¿Por qué se ha puesto todo esto aquí? exclusivamente ¿Qué cojones ha sido eso? para 9,5. niños, lo que ha permitido extender el potencial del manga y el anime para hacer historias muy variadas que toquen temas desde lo superficial hasta lo denso, para audiencias tanto infantiles como adultas. En Norteamérica hay una idea ya muy viciada de intentar proteger a las infancias. Qué bonita la pero miniatura, agregándole gracias. La cierto hice peso a muchas animaciones, en haciéndolas 5 minutos. literalmente monitos huecos que dicen cosas chistosas. Pero creo que muchos niños o jóvenes prefieren ver cosas como Demon Slayer porque a pesar de la evidente violencia, tiene También está la vez en que un cómic de Superman apareció la máquina que te pasaba de blanco a negro. O sea, de blanco de raza, de blanco a negro. más profundas sobre la Sí, claro, es que tú compara a la mona china que se le ven las bragas en la típica broma esta japonesa con el cómic este de Superman llevando a los japoneses a un campo de concentración. pérdida o el valor Claro, es que claro, tú compara. del esfuerzo, que en animaciones gringas se han dispersado totalmente a lo banal para no ser ofensivas. Los dos medios tienen barbaridades así. A veces falta un poco esa rispidez y esa cancelación. Pero además, llevándolos como si fuera algo bueno, que ese es el matiz. Como si fuese, como si... Es que claro, Superman es el bueno. Y está haciendo esa puta barbaridad. para que alguien despierte y pueda crear su propio juicio de lo que está bien o no. Claro, ese es el Superman que vieron los Snyder Tards, ¿no? El que lleva a la gente al campo de concentración. No, en vez de una narrativa guiada Ahora os entiendo, Snyder Tards, vale. Sí que teníais razón. Os debo una disculpa. incorruptible, las historias ambiguas de los japoneses ponen muchos más retos al espectador para engancharse en una historia sin sentirse aleccionados. También hay que decir que hay cosas buenas y malas en ambos. Sigue habiendo grandes cómics norteamericanos Distobot. malos, y eso igual pasa en el manga y el anime. Probablemente la lección que ha Ya aprendido quisiera Perú esa máquina. del entretenimiento norteamericano Vaya barbaridad, es que necesitan tío. desenraizarse No lo he dicho yo, ¿eh? Esto lo has dicho tú. ciertos conceptos que ralentizan la producción de sus historias, además de enfocarse en que no sean un producto simplemente comercializable sin más, sino que las historias conecten con el lector y que un medio no tiene ni edad ni género, solo a través de liberar esos prejuicios y ataduras. Nunca le pregunten a un japonés qué pasó en la guerra chino-japonesa, eso podrán es verdad. evolucionar sus medios para que nuevas Eso es generaciones verdad. se sientan interesados por ellos. Hubo un momento donde el cómic norteamericano justo logró dar ese salto, supo tomarse en serio y dejar de lado lo que vendía para comprometerse con las historias. Y además necesitan democratizar el entretenimiento, porque el cine y las historietas siempre han sido del pueblo, no de una élite que Uy, puede V de pagar. Vendetta es muy bueno. Además, Mira, es muy bueno y además es solo un tomo. deben recordar que el exceso de censura y moralismo no sirve si detrás no hay buenas historias que tengan mensajes honestos. En fin, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte a The Top Comics y sígueme para más videos así. Te quiero recordar que ya nos puedes encontrar en Spotify Muy y bien. Apple Podcast o en tu sistema de streaming de audio favorito. En fin, yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Es muy buen canal de Top Comics, ¿eh? Sobre todo, mira, si a alguien le interesa el mundo del cómic y no sabe, o sea, y no sabe mucho, es muy buen canal, ¿eh? Sobre todo los vídeos que tenían viejos de hace años, hace como 10 años, es que lleva mucho tiempo este canal. Son muy buenos, ¿eh? Para iniciarte en el cómic, muy recomendado este canal.